Y les saludamos, Gisela, Les saludamos, en así esta es. ocasión, en este miércoles 27 de abril de 2022, que estamos en una semana en que en nuestros podcasts en Raíces hemos estado hablando acerca de estas personas en formación que son los niños. Los niños. A propósito de que en nuestro país el 30 de abril de cada año es un día importante de celebración a la infancia. Sí. Y nosotros queremos hoy día tener una plática, una conversación, amiga mía, Con acerca Eunice. del valor incalculable de un niño. Así que son bienvenidos a esta conversación. Hoy día estamos bastante solitas. Nuestras Sí. compañeras están en aquello. Le mandamos un abrazo especial A todas. a Aurora. A Aurora, que está súper lejos. Está súper lejos y súper Contenta. Sí, súper. Y un abrazo caluroso tanto a Sí. Oyoki como a A Eli Eli, así en es. momentos en que se están tomando un tiempo fuera porque están agotadas, así de sencillo. Y entonces, pero nos tocó, Así que acompáñenos usted Sí, para por que no favor. nos deje solas a nosotras. Por favor. Así es. Y nos tocó este tema súper interesante, Ya. Eunice, y a mí me encanta. Y esta parte de valor incalculable, o sea, ¿cómo crees que podríamos medir realmente el valor de un pequeñito? yo creo que, bueno, hay varias cosas, Ajá. tiene varias implicaciones, esto Sí. que es por demás interesante. En lo primero que tal vez el valor incalculable o la frase tendríamos que establecerlas en el solo hecho fundamental de que es una persona. Ok. A los adultos eventualmente se nos olvida que un niño es una persona. Decimos, por ejemplo, hubieron 500 adultos y 20 niños. Como O si no o fuesen 500 personas también. y 20 niños, ¿sabes? Ya. Comentarios como esos hacen que nosotros minimicemos la valía que tiene una persona en la figura de un niño. En Entonces, desarrollo, sí, simplemente, sí, ¿no? sí, Pero en no desarrollo es y en formación. porque sea menos, Exacto. nada más porque tiene menos edad. Pero, en mi opinión, no sé tú cómo lo sientas, pero eventualmente nos lleva esa falta de conciencia de que ellos son una persona a faltarles el respeto y a quitarles el valor. Yo estoy dirigiéndome a una persona de un año Ok. o de un día de nacido o de un año y medio. Mi nieto mayor tiene 1 año y medio y la verdad es que es una persona que me asombra. Bastante interesante en su esencia y demás, pero hasta que lo hacemos consciente, es una persona en desarrollo, es una Sí. persona en formación. Entonces, la base del valor incalculable, del valor de un niño está Parte en el de hecho la de persona. que es una persona. Híjole, y siento que como papás a veces se nos olvida mucho esa parte, porque como somos aparte autoridad, entonces lo vemos como pequeñito y desgraciadamente a veces hay demasiado abuso hacia ello, porque es pequeño, pero no por eso. Es muy importante lo que tú estás comentando, porque no por eso tiene menos valor. Así es. O sea, no porque sea pequeño o porque incluso sea un poco más débil. Ajá. Eso no quiere decir que tenga menos valor. Fíjate ¿no? que acabas de mencionar algo que es interesante. Eventualmente, cuando nosotros, cualquier persona adulta, ejerce autoridad sobre otra persona, olvida que esa persona enfrente es una persona, es un Sí. individuo. Le pasa a los jefes, les pasa a los dueños de empresas, le pasa al gobierno de los pueblos. Cuando manipulan a las masas, se olvidan de que son individuos y cada individuo es una persona con un valor no solamente incalculable, pero un valor de eternidad. Sí. Y entonces, cuando nosotros olvidamos que, si yo en este momento olvido que tú eres una persona, puedo faltarte el respeto con muchísima ligereza. Y la falta de respeto en las relaciones interpersonales nace de que yo me olvido quién eres tú y dónde está la base de tu valía, de tu valor. Sí. Y esa base es el hecho de que eres un individuo, que eres una persona, que eres además irrepetible, eres único. Único. ¿Lo has Y que, pensado así? sí, claro, y aparte independientemente del cargo, ¿no? Ah, no. A lo que están mencionando, independientemente de los dineros, de las profesiones, de los oficios, o sea, deberíamos de partir de ahí en nuestro trato hacia los demás. Y aún más en los niños porque están en desarrollo, ¿no? Así es. Ahora, O sea, no fíjate, están completos, pues no, ahí no. sí. O sea, fíjate bien,
Creo que más bien, a ver, Bueno, si podemos como desmenuzar esto. En realidad es una niña, una bebita recién nacida, de horas de nacida, de minutos de nacida. ¿Sí sabes que es una madre en potencia? Pues sí. Tiene todo su sistema reproductivo listo para despertar llegado el momento. Entonces Tiene me corrijo, está completo. Exacto. Solo que está en desarrollo, exacto, ¿verdad? Exacto, Ajá, ¿sabes? Es como cuando ves un globo sin aire. Sin inflar, ajá. No quiere decir que le falte algo, ¿verdad? O que su tamaño está definido porque le falte aire. Todo lo que le falta es que alguien sople, ¿sabes? Entonces, aunque es una alegoría bastante burda, pero es esto de recordarnos que no solamente una niña que tiene este paquete de capacidad de reproducirse, llegado su momento, todo, no es que se le vaya a agregar algo, ¿sabes? O sea, viene todo, el cerebro ya tiene todo. Va a llegar el momento en que eso se va a despertar y el desarrollo va a llegar a su madurez. Pero también intelectualmente, cada niño es un hombre. Sí. Nos entregan varones para que nosotros formemos hombres, pero es un hombre en formación. Entonces, si nosotros lo pensáramos, si nosotros de verdad lo analizáramos, le daríamos un sello diferente. No sé, ¿cómo estás haciendo conciencia de lo que estamos hablando? Sí, estoy haciendo conciencia sobre todo con mi hija, porque digo, o sea, a veces nos han dicho, ¿no? Que cómo desarrollar el arte, por ejemplo, con ellos. O sea, ¿cómo sabes, ahorita que mencionas de que va a ser una mujer? Bueno, ¿y cómo saber si va a ser pianista, si va a ser cantante, si va a ser diseñadora, si va a ser todo esto? Entonces, realmente a veces no vislumbramos todo eso que puede ser esa personita, ¿no? Porque su intelecto aún no está dotado de todo lo necesario para hacerlo, ¿verdad? Ajá, no está desarrollado. Pero, no sé, yo aquí me preguntaría ¿qué tanto tiene que ver el ambiente para que se pueda desarrollar? Hay varios factores en la formación de una persona, de un niño en este caso, para que alcance como en su máximo esplendor, yo diría, ¿no? Porque hay muchas potencias. De ellos, bueno, hay varios, y cuando yo doy un curso al respecto, tomo en cuenta al menos 5, y de esos 5 que no necesariamente quiero mencionar en este momento, hay 2 fundamentales. Uno es la biología. Okay. Nosotros somos al final la suma genética, la unión de la genética. Y estaba leyendo un artículo interesante de que se necesitaron detrás de nosotros cientos de personas para llegar a ser nosotros. Wow. Con esa Entonces trae esa carga genética. ¿Okay? Entonces la genética es importante. Y la genética, vista desde el punto de vista divino, ¿era necesaria la genética tuya para tu estatura? O sea, a mí me tocaron puros abuelitos y bisabuelos chaparros. El color de nuestra piel, la forma de nuestros ojos, toda nuestra apariencia, pero también el cúmulo de habilidades, como tú decías, tanto artísticas como en cualquier otra área. El cerebro está dividido por lo menos en 2 grandes áreas. Están las letras y el mundo científico. Y entonces los individuos se van a caracterizar por dominar al menos una más que la otra, con sus excepciones, porque toda regla tiene una excepción. Claro. Yo tengo una amiga, fíjate, alguien que amo de manera muy particular. Ella es una mujer que ha sido una de las más resilientes personas que he conocido en toda mi vida. Y lo digo porque tiene, no sé, como unos 20 años de estar cargando un cúmulo de tumores cerebrales. Y le han hecho varias cirugías. Y en la primera ocasión en que intervinieron su cerebro, una de las advertencias era que no sabían cuál iba a ser el resultado. La consecuencia. Al menos uno de los 2 hemisferios iba a fallar y ella iba a tener que aprender esa parte que le correspondía a ese hemisferio.
pues cuando despertó no le faltaba nada. O sea, a ella excepcionalmente le funcionan de la misma manera Los y dos. tiene la misma capacidad en ambos hemisferios. Wow. Entonces, te digo, o sea, En todo hay toda excepción, regla hay ¿verdad? una excepción. Pero se supone que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, cuando recibimos a un niño en nuestra vida, en nuestros brazos, estamos recibiendo a una persona completa que en ese momento no sabemos, y tú lo acabas de decir, hay una buena anécdota de alguien que dijo, nunca sabrás si tu hijo es un pianista si jamás le pusiste un piano en sus dedos. Que ahí está el ambiente, el medio ambiente en donde Entonces, se está es la desenvolviendo. genética y luego el ambiente familiar donde se desarrolla. Obviamente va a pasar allí la cultura infiere, por supuesto, en el género, en cómo se asume el género de esa persona, y las creencias religiosas Claro. y el desarrollo intelectual, que son estos 5 factores que al final los acabo de mencionar. Pero de esos, los fundamentales es esta mezcla genética y el ambiente en que se forma, el ambiente familiar, la ausencia de la presencia de y en la presencia, si este niño, esta persona siendo un niño, es aceptado tal cual viene. Wow. Mira, hay cosas que a mí me llaman la atención muchísimo. No sé si a ti a lo mejor te ha pasado haberlo escuchado. Cuando vamos a visitar a un recién nacido a una clínica, no sé, o al hospital común, y dice, oye, ¿y cómo está el bebé? Está bonito porque está rubio, está güerito, decimos nosotros en México. Pero el otro comentario es bastante peyorativo al decir, está feíto porque es morenito. ¿Quién nos dijo a nosotros que una persona vale menos que otra por su color o para de quién piel, está feito, para quién está bonito? Exacto, No es cuestión por de eso, gustos. pero todo. es la ignorancia Sí. en lo que consiste el valor de una persona. Es más, cuando a alguien le dicen güerito, se siente bien. A decirle negro, ¿sabes cómo? O sea, porque eso es peyorativo. Sí, claro. Pero así de ignorantes somos al no reconocer que estamos impregnando en esa persona ya una etiqueta que puede bloquearle muchas áreas de desarrollo personal en sus años formativos. Sí, además los bebés salen todos arrugaditos. Ah, Yo sí, creo que no, están todos ninguno igual. es bonito. O sea, la verdad, Me nada acabas más de es probar. con mucha ternura, lo No, pues las dice mamás uno, para, ¿no? Las mamás mamás. para las mamás, porque Yo así es creo como que- debe ser. Por eso la mamá Sí. cuervo, ¿cierto? Sí, es verdad. Pero sí se debe a mucha ignorancia de lo que estamos nosotros diciendo. Sí, definitivamente, y tiene mucho que ver, como dices, las etiquetas que le podamos poner, porque también pueden ser etiquetas buenas. Ah, claro. O sea, no nada más pensemos en que le dijiste, pues no sé, que está sobrepasado de peso, cositas así, o que está chatito, mi chaparrita, o sea, ahí le vas como diciendo, Sí. ¿no? Pero también le podríamos etiquetar cosas muy, muy buenas, ¿no? Entonces, hay una película, pero se me olvida ahorita el nombre creo que tú me la recomendaste, de una persona que era una mamá de dos niños y les estimuló tanto, o sea, tan bien formó que hizo uno de los mejores médicos. Sí, Entonces, eso es... Manos Milagrosas. Exacto. La vida de Ben Carson. Así es, esa se la recomiendo bastante porque fue una mujer que abonó hacia etiquetas buenas hacia sus hijos, ¿no? Entonces, independientemente de en qué cultura estaban, ella vio más allá o imaginó la vida de ellos y se las fue diciendo, declarando, de tal manera que ellos se la creyeron. Y dándoles ¿no? las oportunidades. ¿También? Mira, ¿viste? Porque en el caso de la familia Carson, que es de donde viene la historia de Ben Carson o Benjamin Carson, que es este neuropediatra que además es cirujano, que hace maravillas con niñitos que nacen con alguna discapacidad o alguna deficiencia física o intelectual incluso, en los Estados Unidos. Ella era una adolescente cuando fue mamá por primera vez del hermano mayor de Ben Carson, Wow. de apenas 14 años. O sea, hace muchas décadas atrás, por favor, en los Estados Unidos, siendo una mujer negra, de color, pues. Dos factores, sí, claro. Okay, era mujer, era negra, era adolescente y era analfabeta. Y fue vilmente engañada por el hombre que
engendró a esos 2 hijos. Ujú. Entonces, cuando ella se da cuenta, cuando es abandonada, se da cuenta de sus circunstancias, alguien le da una buena noticia. Le dice que aún hay esperanza, porque sus circunstancias no dependen de quién la hirió, sino que hay un plan mayor sobre ella, venida de su creador. Esa fue la buena noticia. Wow. Ella lo creyó y le dijo a sus hijos, ustedes no van a repetir mi historia. Y entonces Wow. empieza a formular esto que tú dices, lo que estás mencionando. Es cambiar el discurso. ¿Por qué? Sí. Porque otro de los factores que nos hacen reconocer la valía impresionante en una persona siendo un niño es que es único. E irrepetible. Ujú. No hay manera en el plan divino de que hayan 2 seres humanos que sean iguales. Inclusive, en apariencia, los gemelos pueden tener, como el caso de mis hijas mayores, que son muy, muy, muy semejantes, porque venían en una sola bolsita de un solo óvulo, pero ellas son únicas. Son como el Claro. agua y el aceite, como el día y la noche. ¿Por qué? Porque el plan del Creador para sus vidas es eso. diferente. Entonces, cuando tú miras a tu hijita, tiene primas que se le parecen bastante en última Claro. instancia, pero ella es única. Y una de las cosas que en mi experiencia de enseñar a mamás lo he visto es que, y yo creo que todo el mundo lo estará de acuerdo conmigo, en esta eterna comparación en los Eso, años de exacto. adolescencia. Yo quiero ser como el resto, quiero ser como la mayoría, cuando la belleza, si tú formas a tu hija diciendo, la belleza y así como un ancla de tu valor, de tu valía, está en que no te parezcas a nadie. Yes. A nadie. Y entonces esto de ser como único y exclusivo y de ser raro, en vez de ser una vergüenza o algo que escondernos, debiera ser como el aire al globo, ¿sabes? O sea, hincharnos el pecho y poder celebrar que no nos parecemos a otra persona. Reconocernos, ¿no? Yo creo que Exacto. cuando logramos esa etapa de madurez, digo, en los adolescentes entiendo esto de que quieren parecerse a todos, quieren Porque ser quieren ser iguales, porque aceptados. quieren ser aceptados, ¿no? Pero ya cuando vamos como poco a poco creciendo en esta madurez y como adultos, ojalá que desde niños pudiéramos, ¿verdad? Pero como adultos nos alcanzamos a reconocer en esta valía que somos únicos. Entonces, creo que nos alcanzamos a desarrollar de una manera muy diferente y nuestra esencia empiezas a hacer cosas diferentes y a desarrollarte. Y a Así sea, florecer. la profesión que tú estés No haciendo, no importa, importa. pero si tú te reconoces con tu piel, con tus dientes, con tu sonrisa, con apariencia. todo, con tu apariencia y con tu valía por dentro, entonces creo que la vida se hace como más ligerita. No, definitivamente. En lugar de Definitivamente. estar como comparándonos o tratando de querer ser igual que el otro, o sea, Pero mira, tan no vivimos eso porque nadie nos lo Enseñó. predicó cuando éramos personas infantes, mm, que los adultos hoy siguen compitiendo en portar la misma moda, mm, los mismos carros, las mismas marcas de ropa, las mismas bolsas, las mujeres. el mismo corte, el Todo, mismo- todo. sí. O sea, es cosa de que mires a tu alrededor y encontrarás copias casi semejantes. Nos habla de una sociedad que no aprendió que su valor estriba precisamente en ser único. Ajá, Y en que ser si únicos. llegáramos a imitar a alguien, va a ser algo que sume a lo que yo ya sé que valgo. Sí. No por querer ser como alguien más, sino para sumar algo y que podría hacer como subrayar lo bueno que ya yo tengo. Entonces, es toda una oportunidad Ujú. cuando estás frente a una persona en formación. Y Dios como creador nos da la oportunidad de ser socios con Él en la formación de eso. Sí, claro. Sí, y además cuando nosotros como adultos nos alcanzamos a reconocer de esa manera, pues ya no va a ser tanta falta que se los estemos repitiendo a ellos, sino que ellos lo verán en nosotros y Sí. por eso será un reflejo, ¿no? Mira, es determinante la manera en que nosotros reaccionamos como adultos, Ujú. cómo evidenciamos lo que nos faltó o lo que se nos prodigó mientras éramos niños. Las heridas de la infancia
Se pueden observar en varias cosas. Bueno, yo voy a mencionar algunas que tengo aquí frente a mí, el dato. Ujú. Habla de, por ejemplo, un adulto independiente y con una exigencia excesiva sobre sí mismo. O sea, cuando nos exigimos mucho, nunca estoy contento con lo que he logrado, siempre quiero más y no importa quién piso, no importa quién abandono, no importa lo que tenga que dejar. Habla de un niño al que le tocó asumir responsabilidades desde muy pequeños con padres ausentes. Guau. O sea, nuestra vida de adulto Es un ahorita reflejo. es un Ajá. reflejo de lo que tuvimos o dejamos de tener cuando éramos niños. Este dato habla de un adulto complaciente, por ejemplo, Ujú. que le cuesta poner límites, que los demás Que pueden siempre abusar dice en que todos sí a los todo. sentidos, en Ajá. todos. Me refiero al área sexual, emocional, relacional, en el trabajo. Hay personas que siempre dicen que sí. Ujú. Y todo el mundo va y les echa sus responsabilidades encima, que no saben poner límites. Habla de un niño, una niña, al que constantemente se le criticaba y siente miedo de ser rechazado. Así que lo que tenga que hacer para ser aceptado no Guau. importa, aunque tenga que en ello perder sus valores, ¿sabes? Ujú. Un adulto, por ejemplo, que es dependiente hacia sus relaciones de pareja enfermizamente. ¿De acuerdo? Enfermizamente. Habla de un niño, una niña con un hogar disfuncional. Que no, digo, no conozco a alguien que no venga de algún hogar disfuncional, empezando por el mío. Y una figura paterna o materna ausente física o emocionalmente. Hace que nosotros nos volvamos codependientes negativa y enfermizamente de otro adulto. Entonces tendríamos que revisar cómo estamos actuando como adultos Mm. y eso nos avisaría de cómo fue nuestros años formativos mientras éramos personas en formación o un niño, dicho de otra manera. Si tú te encuentras con un adulto exigente y perfeccionista, casi no hay, habla de un niño al que no se le permitieron cometer errores y esperaban demasiado de él o ella. Les exigían demasiado. Mira, y yo lo he contado en otras ocasiones, hubo en el sistema de educación en el que yo fui formada, Ujú. desde el séptimo año de primaria, o lo que es secundaria en México, se dividían las áreas de formación intelectual, tanto Mm. científicas como de letras. Ok. Entonces, lo mío eran las letras desde siempre. Ujú. Entonces, los números nunca han sido compañeros míos. Entonces, me sentía muy frustrada porque no podía dar el ancho, ¿sabes? Mm. Hasta que mi papá un día se sentó conmigo y me dijo, yo sé cuál es tu área en la que no eres demasiado fuerte. Ni siquiera me dijo que era débil. Ok. Entonces, lo único que te voy a invitar a hacer es, no dejes que te gane, porque te alcanza para pasar el curso y lo necesario, Nice. ¿sabes? No más, o sea, dicho en términos muy populares nuestros, no truenes las materias, no tanto por él, sino por mí misma, para Sí, no por el quedar rezagada. sistema. Ajá. Pero me dijo, olvídate de De esa esa área, área. cumple lo necesario para el bien y en lo demás vuela, porque tienes un área en la que no vas a batallar. No sabes cuánto me liberó. Ay, sí, me Nos imagino. libera. Por eso los sistemas educacionales en el mundo, y estoy hablando de lo general, es absurdo. ¿Cómo se te ocurre que 50 chamacos en un salón Los van a puedes. tener que dar el mismo resultado en una prueba de conocimiento de letras o de números cuando hay 50 personas totalmente únicas e irrepetibles? Su Diferentes. cerebro Ajá. es diferente. O sea, ¿a qué hora se nos mintió? Ujú. Entonces, cuando encontramos personas adultas así que se exigen demasiado y van más allá de sus fuerzas, hubo un niño allí al que se le puso una Exigió de carga y más. se les exigió demasiado en áreas en las que ellos no eran fuertes. Ujú. Entonces, nuestro niño interior se va a sentir, se va a experimentar rechazado toda su vida. Hay adultos que han pasado toda su existencia tratando de complacer a su papá. Sí. Y estás hablando de hombres y mujeres, o sea, ya de mi camada, ¿eh? Digo, de esta parte del camino, que todavía no terminan por ser ellos mismos, porque están buscando complacer al adulto más significativo de su vida, puede haber sido su papá o su mamá. Entonces, nosotros reaccionamos hoy
Si revisamos con cuidado, estamos respondiendo a esa formación o deformación, falta de cuidado en la formación mientras éramos niños. Sí, definitivamente la importancia de reconocer nosotros como papás que nos toca esa labor, las cualidades y pues no sé si se pueda decir deficiencias o un menor, áreas con más límites nomás. Ajá, bueno, áreas con más límites de nuestros hijos para poderles estimular a que desarrollen las que sí, en donde sí son felices. Claro. O sea, no tiene que... Mira, esto tiene que ver, por ejemplo, con la habilidad de cantar. Okay. Porque a los papás y mamás les fascina que los chicos participen en los festivales, sobre todo estos días del Día del Niño, de la mamá, y nos encanta aplaudirles, pero a lo mejor el chamaco no tiene esa habilidad, pero ahí están, o sea, porque hubo una generación de que todas las niñas de esa generación, hace un par de décadas atrás, todas tenían que estar en ballet. O sea, qué curioso, ¿no? ¿Te parece? Entonces, todas las mamás ahí van y contrataron maestros particulares que tenían los recursos y la criatura a lo mejor pues, podía pararse en la punta de los pies, ¿sabes cómo? Pero su alma estaba destrozada porque estaba siendo obligada a hacer algo para lo que no fue diseñada. O aquellos dicen, mi hija cante en el coro, pero si tu hija no, o sea... No solamente no entona, sino que va en retroceso, ¿sabes cómo? Sí. O qué sé yo, en muchas otras cosas. Yo tengo problemas para mi movimiento fino hasta el día de hoy. A mí no me pidas hacer cosas manuales. Wow. No es lo mío. Y me siento súper cómoda por decirlo. Soy súper libre, ¿me explico? Porque lo mío es otra área. Así es. Entonces, pero formar hijos, por eso... ¿Dónde está el valor? En reconocer. ¿Dónde están sus fuerzas? Y las debilidades, conocerlas y reconocer, no para avergonzarlos, sino para apoyarlos y decir, eres una persona completa, con todo y fragilidades, que te van a recordar ser humilde, pero no avergonzarte por eso. No, yo creo que aquí rescato dos cosas de lo que dices, que creo que debemos reconocerles y reconocérselos, o sea, hacérselos saber, o sea, qué importancia lo que hizo tu papá contigo, porque a lo mejor nosotros lo sabemos como papás y lo damos por hecho, pero hay veces que hay que hacer esto, de sentarte y decírselo al niño, porque quizás él se está haciendo expectativas que él piensa que tú quieres que haga eso y por eso lo está haciendo, ¿no? Y definitivamente... ¿no? Esos famosos cuadros de honor que a mí se me hacen absurdos. O sea, hay 3 chamacos ahí en el cuadro de honor cuando hay 2,000. ¿Cómo? Y entonces hay niños que por su esencia van a sufrir porque escuchan a sus padres que lo máximo que esperan de ellos es que estén en el cuadro de honor. ¿Sabes cuánto sufre, sobre todo los niños con un nivel de melancolía así sobresaliente? Sufren. Siendo niños, en vez de reír y jugar, están metidos allí porque tienen que alcanzar la expectativa que los papás tienen. Déjenlos en paz. Sí. ¿Me explico? O sea, déjenlos ser niños. Me gustaría que insistiéramos más en la formación de valores así, pero no en cuestiones de logros intelectuales o de competencias en deportes o demás. Hay papás que sueñan con tener un niño que sea futbolista y resulta que la criatura pues es un intelectual, es un artista a lo mejor de música y toda la música no es rockero, es un chelista, ¿sí sabes cómo? O sea, pero no conocemos a nuestros hijos. Una de las grandes oportunidades que nos debe recordar esta celebración es reconocerlo, conocerlo para empezar. Es irrepetible y mi privilegio y deber es conocerlo y reconocerlo y hacérselo saber. Muy bien. Y sobre todo pues aunar en este desarrollo, el saber, o sea, el potencial que tienen como niños, como personas, que no sumará esto como personas realmente. Entonces, creo que si nos sentáramos un poquito a pensar en eso, podríamos abonar mucho más con la niñez, pues. Sí. Y porque en una instancia pueden ser las calificaciones, como tú mencionabas, pero ya en su adultez, aquí veíamos las consecuencias, pues ya son los logros, las ventas, entonces se sigue en ese entorno de competencia, cuando definitivamente si nos logramos reconocer en esencia,
pues no tengo por qué competir con nadie más, con Nomás nadie conmigo. más. Ajá, el mejorarme yo cada día, y si quiero un día no mejorarme y relajarme ese día, también se vale, ¿verdad? Exacto. O sea, pero es personal. Imagínate que la vida sería sumamente amable. Claro. Digo, la vida ya es dura. Y que nosotros le añadamos a estas cosas presión sobre esta persona que está en formación. Es, por ejemplo, si tú le dices a un niño extrovertido, de estos que no les importa nada más que divertirse, y tiene un hermano menor y le dices, tú eres el hermano mayor, te encargo a tu... Le vale gorro. Sí. O sea, le importa un bledo. Pero si le dices a un niño que nace con un nivel de melancolía Melancólico. importante, tú eres el hermano o la hermana mayor y te vas a hacer cargo de todo, ¿sabes cuánto va a sufrir? Ay, sí. O cuando el papá se va de viaje y le dice, tú eres el hombre de la casa, ahora te haces cargo de tu mamá, ¿sabes cuánto está sufriendo esa criatura? Sí. Déjalo en paz, porque se lo va a tomar muy en serio y el otro extrovertido lo vas a regañar porque no se hizo responsable, le va a valer. Sí, ¿Me pero explico? eso es cuando alcanzamos a reconocerle, entonces ya ahora sí podemos darle ciertas tareas, ¿no? Para que pueda Exacto. desarrollarse mucho mejor. Pero fíjate la tarea que tenemos. La tarea pendiente es, ¿conoces a tu hijo? Sí. Este día no solamente es para regalarles dulces, para hacerles una fiesta, que ya es bueno, ¿sabes? Sí. Pero es el hecho de poder congeniar las cosas que hay en nuestro corazón con la oportunidad que en cada niño a nosotros se nos da. Para mí, cada niño es un evangelio. Es decir, es una buena noticia, que es lo que significa el término. Esta anunciación que el ángel hizo, le pondrás Jesús a este bebé, porque significa que él va a salvar a su generación de su caída. Y para mí cada niño es un Jesús que tiene todo el potencial dentro para poder salvaguardarse a sí mismo de lo malo de su entorno, pero además ser como una inspiración para su generación. Y a lo mejor no salva el mundo, pero salva el mundo de alguien. ¿Sabes cómo? Sí, eso es a lo bueno, ¿verdad? Pero viene una gran responsabilidad a quien está a cargo de ese niño. O sea, un niño, tienes toda la razón, tiene toda la potencia para hacer todo esto que acabas de mencionar, pero cuando no hay un responsable que en verdad identifique y que no abone, entonces pues se vuelve oscuridad completamente. ¿Estás de acuerdo que un Hitler, por ejemplo, fue un niño? Uh-huh. Era una persona en formación. Y su historia personal es nefasta. Debió haber sido muy Nefasta. frustrante, claro. Entonces, vimos un potencial enorme para alguien que manipuló masas para hacer y dejar una de las páginas de la historia más negras y más vergonzosas que la humanidad va a poder recordar hasta el final de su existencia. Uh-huh. Pero si alguien, como tú dices, lo hubiese encaminado y reconocido ese potencial por la parte positiva, tendríamos una historia totalmente opuesta y de bien, ¿sabes? Entonces, hay eso, está en nosotros poder aprovechar para mí esta plataforma. Sí. Para mí las fechas son como una buena excusa. El día viernes en nuestros podcasts voy a tener un tiempo de oración especial por los niños del mundo literal. Wow. Porque en esto hay no solamente dice una pérdida del valor o de la valía de un niño como una persona en formación, pero hay algunos abusos terribles. Y me refiero a abusos, no solamente estos niños que son vendidos en trata de niños, ¿sabes? Como objetos sexuales. Uh-huh. Hay niños abandonados por sus padres sin necesidad de ser abandonados. Uh-huh. Es decir, viven en casas lujosas, solos, huérfanos emocionales. Y hay los miles, y sumados a los miles nuestros, los millones en los distintos lugares del mundo que están abandonados en las calles. Sí. Abandono. En ambos, unos viviendo en casas lujosas y con recursos financieros y otros sin nada, la soledad y el abandono tristeza. Es lo mismo. Uh-huh. Y va a repercutir negativamente de la misma manera. Hay un potencial allí para formular personas negativas o los padres permisivos. Déjale ser al niño uh-huh. y ahora sí que cría cuervos y algún día te van a sacar los ojos. ¿Por qué? Porque es una persona en formación. Tiene la capacidad de desarrollar N cantidad de asuntos buenos, uh-huh. pero si no es dirigido
y no es aceptado y no es amado y no experimenta el hecho de que le importe a alguien realmente, esa persona se puede volver totalmente nociva y por lo tanto pues una lacra de la sociedad. Y afectar a las próximas generaciones. Así va a ser. Así sí, va a ser. definitivamente si no nos hacemos responsables como papás. Y además yo quisiera recordarles a los papás, porque yo estoy en el camino, que es temporal. O sea, este privilegio es temporal. Entonces hay cierta etapa en la que todavía podemos abonar, todavía podemos redirigir, reconocer, pero no siempre vamos a tener esta oportunidad. No. Aunque con los bebés se nos parece que las noches son interminables sí. Y los años no van a acabar. Lo cierto es que pasan más rápido de lo que quisiéramos. Cuando nos damos cuenta, ya crecieron, sí. Ya se desprenden de nosotros, tal cual debe ser la vida. Así que aprovechemos el tiempo. Por cierto, así es. ¿Qué puedes recordar tú de tus años de niña? Algo rico, así, algo grato. Algo grato. Bueno, yo crecí con 4 hermanas, entonces a mí me encantaba esa revolución que nunca me aburrí para nada. Entonces la debieron haber pasado. Sí, la pasamos súper bien. 5 mujeres, todas seguiditas. Entonces yo realmente... Yo recuerdo mi niñez con muchísima actividad, pues con mis papás con muchísima actividad y a mí me encanta eso. Y es una relación que todavía se conserva. Se conserva, ajá, entonces eso se lo agradecemos pues sobre todo a mi mamá. Claro. Entonces ellos ya no están y aún así se sigue conservando ese lazo de hermandad, es algo bien lindo. Fíjate que creo que lo que acabas tú de mencionar no solamente es excepcional, pero es ideal. Una de las mejores cosas que le podemos legar a nuestros hijos que tienen hermanos es que se amen. Sí. Porque tú sabes que en estas cosas de las hermandades se prueban frente a los bienes materiales. Sí. Y entonces en las herencias ya se revela, ¿sabes? Yo puedo recordar de mi propia niñez algo que me gustaría poder repetir en la eternidad. Uh-huh. Y es mis caminatas en los bosques de pinos del sur de Chile. Ay, qué padre. Y en las tardes de invierno, que empezaban tipo 4 de la tarde, que oscurecían muy temprano, lluvioso, a la orilla de una estufa de hierro forjado, y a mi mamá o a mi hermana mayor leyéndonos. Wow. Porque no existía en mi casa la televisión ni el radio. Entonces, pero sí fuimos iniciados literalmente en la literatura desde siempre. Uh-huh. Y eso, fíjate, yo todavía conservo en mi memoria el tono de voz de mi mamá leyéndonos. ¿En serio? Son cosas que no teníamos recursos financieros, éramos una familia sencilla, con pocos recursos en ese sentido. Y no hacían falta para estas memorias, exacto, ¿verdad? Exacto. Yo nunca tuve una muñeca formal, pero a mi mamá me enseñó a hacer a mí muñecas con los trapos de cocina, ¿sabes? Los secadores de la cocina. Y creo que no tengo traumas al respecto. Pero el amor hacia los libros, el amor hacia la literatura, cómo nos inspiró para soñar, para conocer lugares que hoy he tenido el privilegio de caminarlos. Por ejemplo, ese libro de Heidi, uh-huh. de Johannesburg, que es una autobiografía. Hace como unos 4 años atrás, más o menos, tuve el privilegio de caminar la tierra de Heidi, wow. El pueblito de Heidi que existe en Suiza. ¿Sabes cuántos recuerdos y qué es lo que evocó mi memoria? Mi niñez. Las lecturas. Sin recursos, sí. Sin nada caro, ¿sabes cómo? Pero eso. Y con ese cielo te quedarías. No, definitivamente, por eso lo quiero en la eternidad. Muy bien. Habíamos tenido una charla interesante. Sí. Mi invitación es que disfrutes a un niña, sí, a tu adolescente maravillosa. Invitar a los padres a hacer lo mismo con los suyos, a celebrar, a agradecer, a hacerles saber a los niños de nuestra vida que son un regalo y son una bendición para nosotros. Una felicitación muy grande para quien tiene la oportunidad y para quienes desean hijos y no pueden tenerlo. Hay tantas oportunidades de niños solitos. Les invito siempre yo a canalizar buscar, ese amor, exacto, ¿verdad? En varias maneras. Gracias por esta conversa. Gracias entre las dos, a ti y a ustedes, a nuestros 6 seguidores. Gracias por estar con nosotros y nos Feliz escuchamos la próxima semana y nos vemos la próxima semana si Dios así lo permite, pero mañana jueves,
si el Señor también lo permite, seguimos en nuestros podcasts en Raíces y estamos en el tema de los niños esta semana. Feliz Día del Niño, este 30 de abril, al menos aquí en México. Dios con nosotros. Chao. Hasta la próxima.